¿Por qué las empresas gastan auténticas fortunas, pero fortunas, en su marca empleadora y aún así sienten que siguen perdiendo su talento más brillante por la puerta de atrás? Es la gran pregunta, desde luego. Y fíjate que la respuesta hoy en día pasa por la tecnología, pero no como nos la han vendido hasta ahora. Exacto. Bienvenidos a Voces de Marca. Este es el espacio abierto de debate, ya lo sabéis, para profesionales de recursos humanos, marketing y comunicación corporativa. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en un montón de artículos, investigaciones y reportes del sector sobre la inteligencia artificial. Sí, pero a ver, una inteligencia artificial aplicada a la cultura corporativa de una forma que, paradójicamente, resulta muchísimo más humana de lo que cualquiera podría pensar en un principio. Totalmente. Porque claro, leyendo la documentación que hemos recopilado para el análisis de hoy, queda clarísimo que la IA ya no es esa palabra de moda, ese, digamos, juguete nuevo. Es una herramienta de impacto brutal, siempre y cuando se use con cabeza, claro. Claro, y ese es el problema, que hay que redefinir de qué hablamos, porque cuando los profesionales del sector debaten sobre esto en foros o congresos, la imagen mental automática que tienen es, bueno, un generador de textos, o sea, el chat GPT de turno para escribir un email. Sí, o para redactar la típica oferta de trabajo llenándola de palabras clave, o para quitarte el síndrome del folio en blanco cuando tienes que mandar la newsletter mensual a la plantilla. Que a ver, oye, para un viernes por la tarde cuando estás bloqueada, pues te salva la vida, las cosas como son. Te la salva, claro que sí, pero el valor real, y esto es lo que argumentan los expertos en las fuentes que manejamos, no está en generar texto, sino en leerlo, en analizar lo que no se ve a simple vista. Me gusta ese concepto. O sea, pasar de la generación a la analítica pura. Es como tener un radar o un sismógrafo corporativo, que me parece una metáfora muy acertada que usan en uno de los artículos. Exacto, el sismógrafo. Vamos a bajar al barro con esto, porque la clave está en procesar esos datos no estructurados. O sea, en cualquier empresa mediana o grande hay un caos de información diaria. Comentarios en la intranet, dudas en los foros internos, correos. Un volumen inmanejable para una persona humana, vamos. Imposible, pues ahí entran las herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Analizan todo ese océano de palabras y detectan lo que llaman el análisis de sentimiento. Vale, pero espera. Pongo el freno aquí porque, claro, a cualquiera que nos escucha ahora mismo se le estarán disparando todas las alarmas de privacidad. Y con razón, vaya. Ya es lo primero que se viene a la cabeza. Es que suena a que un algoritmo está leyendo los chats privados donde la gente se está quejando del nuevo director de marketing. Y claro, si eso es así, eso no es un sismógrafo, eso es directamente un estado policial en la oficina. Y es una duda lógica, ¿eh? De hecho, los manuales de implementación técnica dedican capítulos enteros solo a esto. Pero la respuesta es que no funciona así. Menos mal. Los sistemas éticos, y subrayo lo de éticos, aplican unas capas de anonimización fortísimas. O sea, el sistema borra quién escribe, no lee el mensaje literal buscando a quién castigar. Vale, entonces, ¿qué es exactamente lo que rastrea si no lee el nombre? Pues rastrea frecuencias, agrupa conceptos. Por ejemplo, te dice que en el departamento de logística el uso de palabras asociadas a urgencia, bloqueo o frustración ha subido un 40% en 3 semanas. Ah, vale, o sea, te detecta la anomalía térmica. Te dice que ahí hay un incendio a punto de estallar, pero no te chiva quién tiene la cerilla en la mano. Eso es. Te expone el problema antes de que Recursos Humanos reciba una queja formal o, lo que es peor, una avalancha de bajas por ansiedad. Pero claro, aquí hay una trampa operativa. Sí, la parálisis por análisis, estoy segura. Porque, a ver, siendo prácticas, la mayoría de los departamentos de gestión de talento ya están desbordados, apagando fuegos diarios. Totalmente. Entonces, si les das un panel hiperdetallado que escupe alertas de frustración en logística, pues igual colapsan. Tienen un montón de datos chulísimos que no pueden gestionar porque no les da la vida. Pues diste en el clavo, ese es el nudo gordiano. Y la solución que plantean los casos de éxito en las lecturas es usar la IA también para automatizar la burocracia de forma radical. Claro, quitar el trabajo mecánico. Exacto. Procesar altas, responder a las 50 preguntas de siempre sobre cómo pedir las vacaciones. Si delegas eso en asistentes conversacionales, liberas la agenda. Y ese tiempo es el que dedicas a sentarte con el manager de logística para ver qué está pasando con esa alerta roja que te dio el sistema, ¿no? Eso es. Automatizas lo mecánico para poder humanizar la intervención. Y si conectamos esto con la comunicación corporativa, el siguiente paso lógico es la personalización. Que ya era hora, la verdad, porque la estrategia del café para todos, de mandar el mismo email corporativo a toda la plantilla, es que es una negligencia hoy en día. Es que ya no sirve.
No puedes hablarle igual a un perfil técnico de IT que a una comercial, ni a un veterano de 10 años que a una persona que entró ayer. Fíjate, el tema del onboarding, la acogida del empleado. Tradicionalmente es un trámite hostilísimo. Llegas el primer día y te tiran encima una avalancha de PDFs corporativos que no se lee nadie. Nadie. Es infumable. Pues con IA puedes fragmentar eso. Un asistente virtual te va dando la información poco a poco. Si eres desarrollador, te sugiere módulos técnicos. Si eres de cuentas, pues otra cosa. Y de manera conversacional, que le puedes preguntar dónde está la plantilla de gastos sin molestar al compañero que está a tope de trabajo. Pero claro, el reto aquí es escalar esto. En una startup de 20 personas lo haces artesanalmente, pero en una corporación de 3.000 empleados, ¿cómo sostienes esta personalización sin que recursos humanos explote? Pues ahí entran herramientas externas. Por ejemplo, hablando de escalar y de embajadores de marca, hay plataformas en el ecosistema como Be Ambassador, que se pronuncia Be Ambassador, por cierto, que resuelven esto de una forma muy elegante. Sí, lo de identificar a los fans orgánicos, ¿verdad? Exactamente. En lugar de obligar a la gente a compartir la nota de prensa de la empresa en su LinkedIn, que queda fatal y súper forzado, Queda ortopédico, francamente, y genera un rechazo interno tremendo. pues estas plataformas usan algoritmos para detectar quiénes ya son embajadores naturales, gente que consume contenido del sector, que interactúa, y les facilita contenido súper segmentado para que construyan su propia marca profesional. Es una relación simbiótica total. Hacia afuera la empresa gana credibilidad porque te fías más de un empleado contento que de un anuncio. Pero hacia adentro, oye, es un termómetro. Un termómetro infalible, sí. Claro, porque si lanzas un programa de estos y nadie interactúa, el silencio te está gritando en la cara que tienes un problema de cultura tóxica gravísima. Y fíjate que esto nos lleva a la parte más espinosa de todo este análisis profundo. Identificar a los motivados es la parte amable, bonita. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología vigila a los que están desconectados? Aquí entramos en el dilema ético, porque los documentos apuntan a que ya hay algoritmos capaces de predecir cuándo un empleado se va a ir, meses antes de que mande el currículum a otra empresa. Así es. Analizan desviaciones en su comportamiento. Imagina un analista que siempre respondía rápido, participaba en foros, y de repente sus tiempos de respuesta se triplican, no enciende la cámara y busca cosas raras en la intranet. Pues mira, me pongo el sombrero de abogada del diablo otra vez, porque el nivel de intrusión me parece escalofriante si no se hace con una transparencia absoluta. Es que si no hay transparencia, se lía. Imagina una empresa que enciende este radar a escondidas. El rumor se acaba filtrando siempre y de repente tienes a toda la plantilla paranoica pensando que cronometran cuánto tardan en responder en Slack para meterlos en una lista negra. Destruyes la seguridad psicológica al instante. En lugar de retener talento, la propia herramienta se convierte en el motivo por el que la gente huye. Y además hay un riesgo gigante que mencionan los estudios que son los falsos positivos. Sí, esto es crítico. El algoritmo detecta que una directora de proyectos está súper desconectada y asume que se quiere ir a la competencia. Pero igual resulta que esa mujer está pasando por un divorcio complicadísimo o tiene a su padre enfermo y por eso su patrón es errático. Y ahí está el error directivo más destructivo de todos. Usar ese dato frío, ese porcentaje de riesgo, para evitar la conversación difícil. Claro, que la llame el jefe a la defensiva acusándola de deslealtad. Apaga y vámonos. El daño es irreparable. Por eso el protocolo ético que marcan las fuentes es estricto. La alerta de la máquina es ciega. Es solo una excusa, un recordatorio para que te acerques con empatía humana. Totalmente. O sea, ir y decirle, oye, he notado cambios últimamente, ¿estás bien? ¿Necesitas apoyo? Exacto. Usar el dato para calentar la relación humana, no para castigar o fiscalizar. Es pasar de ser un policía a ser un soporte real. Exige una madurez altísima por parte de los líderes, desde luego. Pero bueno, supongamos que una empresa lo hace todo perfecto. Son éticos, automatizan bien, miden el sentimiento sin espiar. Vale, el escenario ideal. Sí, el mundo ideal. La pregunta estratégica que se hace en los directivos es, a ver, ¿cómo demostramos que toda esta inversión tecnológica aporta valor real al negocio y no es humo? Pues, olvidando las métricas de vanidad, el impacto de una marca empleadora hoy no se puede medir contando los me gusta en un post de LinkedIn. Son espejismos totales. Si un ingeniero le da a me gusta por inercia, pero odia su trabajo, ese dato no vale absolutamente para nada. Para nada. La IA te permite medir conversión real. ¿Cuánto tráfico orgánico traen tus embajadores? Se quedan más tiempo en la empresa los candidatos que entran recomendados. Y sobre todo,
y esto me parece fascinante de las lecturas, usar los datos para desmontar los mitos de recursos humanos. Cuestionar lo que la dirección da por hecho. Ahí quería llegar yo. Hay un caso de estudio brutal en la documentación sobre la propuesta de valor al empleado. Una tecnológica que se gastaba millones en lo que llamaban salario emocional. Sí, los típicos retiros, la mesa de ping-pong, los viernes de cervezas en la oficina. Eso es. Estaban convencidos de que la gente se quedaba por ese ambiente tan festivo, digamos. Hasta que encendieron la maquinaria analítica, claro. Exacto. Cruzaron datos de retención de su mejor talento con los picos de interacción real y descubrieron que el impacto de la oficina moderna y las cervezas era cero. Claro, es que nadie se queda en un trabajo tóxico por una mesa de ping-pong. Nadie. Lo que realmente correlacionaba con la lealtad y el bienestar era el respeto escrupuloso a la flexibilidad horaria y que no te mandaran correos el fin de semana. Es un baño de realidad. Te quita la venda de los ojos. Te das cuenta de que tu talento estrella prefiere poder ir a recoger a sus hijos un martes sin sentirse culpable en vez de jugar al futbolín en el descanso. Te obliga a cambiar toda tu estrategia y a enfocar el presupuesto donde de verdad importa. Te permite escuchar lo que la plantilla reclama en silencio. Fíjate que analizando todo esto, creo que el hilo conductor está muy claro. Toda esta sofisticación, todo este software predictivo, no viene a sustituir a las personas en recursos humanos. Al revés, viene a multiplicar nuestro impacto. Si la máquina se traga el papeleo y los miles de datos incomprensibles, tú ganas tiempo. Tiempo para hacer el trabajo humano de verdad. Escuchar, sentarte con la gente, gestionar emociones que una IA no va a entender en la vida. Para diseñar entornos donde la gente quiera quedarse. Y fíjate, me gustaría ir cerrando con una reflexión sobre esto último. Sí, porque el tema da para muchísimo, pero hay un punto clave. Toda esta tecnología, ya sean algoritmos de fuga o plataformas de embajadores, solo funciona si la cultura base es sólida. Es que si hay desconfianza, la IA la va a amplificar, ¿no? Totalmente. Si hay una toxicidad de base, implementar un software predictivo es echar gasolina al fuego. La tecnología escala lo que ya tienes, no te inventa un respeto que no existe. Una reflexión fantástica para ponerle el lazo a esta inmersión profunda. La tecnología es el mapa, pero la cultura, al final, sigue siendo el territorio. Me encanta esa frase, ha sido un auténtico placer desgranar todo este material. Igualmente. Y muchas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos a descifrar el futuro de las organizaciones. Nos despedimos dejándoles una cuestión, digamos, un poco provocadora para que le den una vuelta esta semana con sus equipos directivos. A ver, adelante. Con todo este volumen masivo de datos que empezamos a tener sobre nuestra gente, la pregunta es, ¿los estamos usando genuinamente para intentar comprenderlos mejor? ¿O en el fondo subyace un deseo inconfesable de controlarlos más? Ahí queda eso para reflexionar. Hasta la próxima edición en Voces de Marca.